Espíritu, amado Padre, en esta mañana camina entre nosotros, Señor, y pon tus manos mientras ellos tienen inclinadas sus cabezas sobre ellos. Cúbrelos, sánalos si están enfermos, restáuralos, Señor, emocionalmente si están heridos, Señor. Reconforta si están llenos, Señor, de confusión, Señor. Y dale paz, Señor, si sus almas se han inquietado por algunas noticias no agradables, Señor. Tú eres paz, eres el príncipe de paz. Y al caminar entre nosotros, moviéndote, Señor, con tus ángeles y serafines y querubines, Señor, y las huestes celestiales aquí en este lugar, Señor. Porque si nosotros no creemos en eso, vana nuestra fe, creemos que tú estás aquí, ahora. Estás entre nosotros, Señor, caminando y hablándonos. Percibimos, Señor, ese espíritu de adoración. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que escudriñad las Escrituras, que en ellas encontrarás que el testimonio de mí, dice Juan. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta domingo, segundo domingo de Adviento, domingo que está preparando ya para el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, es un domingo en el cual marcamos, y todas las iglesias y las confesiones cristianas lo marcan como un domingo de Adviento, de esperanza, que es un domingo en el cual esa esperanza es la segunda venida del Señor Jesús. Por eso tenemos la fe, la esperanza que Él viene por nosotros. ¿O no lo siente usted? ¿No lo percibe? Amén. Hay esperanza en el Señor. Él viene por segunda vez y Él secará toda lágrima y toda enfermedad se habrá acabado. ¡Qué hermoso! Ya no tendrá que ir a usted al University Hospital, ni al Charity Care, que se lo niegan a veces. Él tiene las puertas abiertas. Y en esta mañana vamos a leer el pasaje que dio apertura, la puerta que se abrió cuando Él un día entró en la sinagoga, en ese atardecer. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 4, del 16 al 21, y vamos a ver ese gran acontecimiento que marcó historia, tanto cumplimiento de la ley como la presencia del Señor ayer, hoy y siempre. Abramos nuestras Biblias en Lucas 4, del 16 al 21. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. No sé qué versión tendrá, pero siempre vamos apuntándolo para dejar en claro cuál es la versión que tengo. ¿Lo tenemos todos? Ya saben que esta iglesia no usa teléfonos para leer la palabra, ¿no? Hay un cuartito ahí, hermana. Lo hicimos, ¿por qué? Porque lo importante es conocer la palabra de Dios, establecer dónde está. Un hermano me preguntaba, Lucas era un amigo. No, está en la palabra de Dios. ¿Cómo? Aquí está Lucas. Así que, por eso tienen que sonar sus hojas ahí para encontrar Lucas 4, del 16 al 21. Aquellos que no tengan Biblia, también tenemos Biblias para poder prestarles. Bien, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del poderoso Espíritu Santo, que nos dará revelación en lo que va a decir la palabra. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiero que repitan todo esto conmigo. El Espíritu está sobre mí. Vamos a repetirlo. El Espíritu del Señor y está ahora sobre nosotros. Él lo dijo. Por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Gracias, Señor. Él se hizo presente. Todos quedaron atónitos una vez que aquí el Señor recibe la escritura y la lee. En este sermón de esta mañana voy a solamente tocar 2 puntos: el medio por el cual viene y el fin con que viene. Solo 2 puntos. Dice que en tanto Jesús estaba en el púlpito
en esa tarde, y quiero recordarles dos cosas antes. Nazaret significa retoño. Ese es el nombre de Nazaret. Él regresa donde había sido criado y va a retoñar, porque efectivamente se va a cumplir. Dice, hoy se ha cumplido sobre vosotros. A él se le entrega el mensaje del día, y el estamento, o cómo se llevaba a cabo, eso era en 3 partes. La primera parte era cuando se hablaba acerca de los profetas, de Moisés. Y la tercera parte, donde le tocó a Jesús, era que cualquier persona que era invitada por el que estaba en la sinagoga podía leer la palabra, pero le tocó a Jesús. Fue el tiempo exacto para hablarlo, y el libro. Vean, aquí lo importante es que de ese libro, y no es un libro de historia, es un libro vivo, y recuerdo que había un artista que pintó a una mujer viendo un libro, y de ese libro emanaba luz. El título de esa obra se llamaba La Luz. Cuando usted abre su Biblia tiene que emanar esa luz, porque es la que, como dice el salmista, en tu luz veremos su luz. Y dice la palabra de Dios que abriendo el libro, él conocía la palabra. Vean, muchos de nosotros no leemos la palabra, por eso es que nos extraviamos, pero él dice que abrió el libro exactamente en el lugar donde tenía que expresar estas palabras. Dice un misionero que viajó hacia el Tíbet, encontró a los tibetanos de repente de rodillas ante un libro viejo. Y él preguntando dice, ¿qué es este? ¿Por qué están adorando ese libro? No, es que hace muchos años llegó un misionero y nos dio, y solamente lo adoramos, pero nunca lo habían abierto. ¿De qué vale tener un libro cerrado como la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede recibir las bendiciones y promesas establecidas en la palabra de Dios si su libro siempre está cerrado? ¿Cómo cree? Muchos de nosotros efectivamente conocemos la palabra y sabemos que en ella hay muchas cosas, pero no lo abrimos. El Señor Jesús conocía bien la palabra de Dios. Por eso nosotros a veces le concedemos un buen lugar en la casa, pero no lo lee, no lo comparte, no se alimenta. Y vean, cuando ese alimento entra en nosotros realmente nos fortalece, y es el único alimento en el cual usted puede comer cuantas veces quiera. Vea, y lo alimenta. Purifica su alma. El Señor está hablándonos ahora aquí. Él quiere que haya beneficio en su vida a través de su lectura. Tanto así, dice la palabra de Dios, que Juan, escribiendo en Apocalipsis 1:3, mencionó, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Bienaventurado el que lee. Usted sabe lo que es una bienaventuranza, y menciona y guardan las cosas que están escritas ¿en dónde? Acá las tengo, puedo hablar, puedo defenderme porque es mi espada. Y la palabra de Dios es la forma como nosotros podemos defendernos. El enemigo no puede tocarnos porque en mis labios profesan la palabra, el versículo, el capítulo exacto en el cual debo presentarme ante el Señor. Al leerla, hermanos, la vida cambia, es hermosa. Cuando estamos en las clases del seminario, muchas personas que entraron con algunas dudas comienzan a despojarse de tantos errores, porque leen la palabra a profundidad. Eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo no se extravíe por falta de conocimiento, y muchas veces llegamos y no estamos atentos a la lectura bíblica. Vamos a ver lo que él dijo. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vean, muchas personas a veces discuten lo que está en la palabra de Dios. ¿No le ha pasado a usted? Que dicen que hay muchas contradicciones. ¿La han escuchado? Ok, un gran evangelista se presenta con un señor y le dice, aquí hay mucha contradicción, yo no creo nada en la palabra de Dios. El evangelista agarra y le dice, toma la Biblia, dime en dónde está. Y él comienza a revolotearla, pero no la encontró, porque no la conocía. Vean, nosotros sí debemos conocer la palabra de Dios. Aquí no hay ninguna contradicción. Él dice, vine para anunciar buenas nuevas a los pobres. Es lo primero que dice. ¿Y quién se preocupa en los pobres? En la época de Jesús, primeramente la pobreza era una maldición. Segundo, que los romanos en su vanidad no aceptaban a los pobres. Los griegos tampoco. ¿Quién iba a estar yendo a buscar a una fila de personas en harapos? Sino Jesús. Él se interesó. Tras los rostros demacrados de tantas personas llenos de pobreza, Él vino a buscarlos. Pero más que una pobreza, que era literalmente pobreza, Él viene a los pobres de espíritu. Viene ¿a qué? A convidarlos
Él sabe, observa quiénes son los invitados, quiénes son esos pobres de corazón. Viene a invitarlos para que se sientan en la mesa del Señor y compartir una eternidad. Viene a invitar a todos esos Mefibosets. ¿Recuerdan a Mefiboset? Viviendo en Lodebar. Y los busca y le dice, ven a sentarte en la mesa del rey. Hermanos, cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y usted realmente le dice, Padre, soy pobre, mírame. Y lo contempla, Él lo invita. ¿Pero qué va a invitar a un altanero, a una persona que dice saber mucho? No, Él sabe. Él viene a restituir lo que un día fue arrebatado para otra vez ponerlos en la mesa del rey y compartir con el rey. ¿Usted no quiere comer con Él? Sentarse con el rey diciendo, esta es mi hija, Él es mi hijo. ¿Qué cosa mejor de ser hijo de Dios? Quizás sea, como dije alguna vez, no tengamos la revista Ricos. ¿Ha visto esas revistas que hay? Y nosotros somos pobres y desapercibidos, pero estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Eso no es más que suficiente? Su nombre está inscrito ahí. Soy el hijo de Dios. Quizás no de un político, de un rico, pero soy el dueño de todo, es mi Padre. ¿Qué pobre puede ser usted si el dueño de todo lo que usted observa, el universo, el mar, la tierra es de Él? Viva como un hijo. Y Él dice que vino a sacarlos a esta pobreza, a experimentar lo que era antes la desgracia, ahora convertirlo en gloria. Al que estaba antes desilusionado, darle una vida abundante. Él vino a restituirlos, a estar dispuestos a establecer y restablecer sus brazos abiertos a los que vienen en ese estado de pobreza total. Y vean, y nosotros debemos responder ante Él con esa canción que en el himno dice, Cordero inmolado, heme aquí, Señor, recíbeme. Qué hermoso. Esa es humildad. Cuando usted dice, nada soy, Señor. Nada tengo, Señor, que darte. Heme aquí. Soy un sacrificio, un holocausto para ti. Recíbeme, Señor. Esa es la forma como el Señor va a aperturarte. Dice la palabra también en el mismo capítulo que Él vino para pregonar a los cautivos y darles libertad. Hay muchos presos en los calabozos literales en el mundo. ¿Y cuántas personas quieren que abran las cárceles y saquen a tantas personas que hay ahí? Asesinos, delincuentes, depravados. ¿Usted estaría contento que hubieran muchas personas cerca de su casa como esas? Pero Él vino a dar libertad. Él dice que Él vino, ¿lo soltaremos acaso a todas esas personas ruines y que anden por toda la sociedad? A veces hay una decisión, ¿qué haré? Pero la palabra del Señor dice que Él puede cambiar a esas personas que son ruines. Dice el libro del Levítico, y es por eso que nosotros no podemos juzgar, solamente juzga a Dios porque es santo. Él dice que en el libro Levítico menciona que a lo inmundo lo purifica. Y cuando Él menciona aquí que viene a pregonar a los cautivos, los va a sacar de esa esclavitud, de ese momento que físico o espiritualmente ha sido atrapado para que lo inmundo sea santificado por el Señor. A eso vino. Y vean todo lo que va a acontecer. ¿Cuántas personas no solamente están en prisiones, sino que somos prisioneros nosotros mismos de cuántas ideas se han metido en nuestras cabezas? La guerra está aquí en mi cerebro. ¿Cuántas personas tienen aún rencor, tienen pasado, tienen historia que no quieren dejar? Se levantan y no quieren perdonar. ¿Cuántas personas? En el boletín que usted tiene ahora, en la parte de atrás, va a ver la historia, después lo va a leer, de dos hermanos que por situación de la vida se encuentran pero ya muertos en el ataúd frente a otro porque vivieron sin pedirse perdón. Esas también son prisiones. Él quitará todas esas semillas de envidia y de odio de nuestros corazones y sembrará el hilo de pureza para poder ya no ser cautivo de lo que tengo. Jehová es mi salvación y es mi luz. Es lo que usted debe pronunciarle. Señor, tú eres mi luz, eres mi salvación, Señor. Dice también que vino para poner en libertad a los quebrantados. Él es el restaurador. Quizás estés desamparado o olvidado, pero Él viene a restaurarte. Dice la palabra que viene a restaurar a los quebrantados, para dejar el pecado y ser uno con Él. Él es el amigo de los pecadores. Cuando Él se sentó en esa sinagoga, cuando estuvo de pie y leyó,
Las personas se quedaron perplejas ante lo que él decía. Era un libro de Isaías que se cumplía en él, y efectivamente al cumplirse entonces él puede ahora restituir a los que fueron quebrantados. Del más profundo dolor puede levantarte. Yo no sé cuál es tu condición en esta mañana, no lo sé, pero Dios lo sabe. Él sabe cómo te encuentras, qué es lo que piensas y qué es lo que vas a pensar y decir. Él lo sabe, pero lo que Él quiere es restituirte. Él quiere que tengas luz en lo más profundo del dolor que estás pasando. De esa adversidad quizás, de esa decisión que vas a tomar o la acción que has cometido y estás ahora como consecuencia de tu acción, una reacción que está dañando tu vida. Todo eso lo quiere Él que restituir al que está quebrantado. ¿Y quién más puede hacerlo sino Dios? ¿Quién más? ¿Hay alguna persona aparte de Dios que no te puede encontrarla? Solo en Dios está. Así que acerquémonos a Él. Él menciona, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos, ¿qué? Curados, sanados. Fueron por sus llagas, por lo que Él hizo. Dice también que vino a predicar el año agradable del Señor. Vean, el año agradable del Señor, según el Antiguo Testamento, era cada 50 años había el jubileo. Y el jubileo se decía que se perdonaba, se condonaban todas las deudas, las personas podían salir libres. Pero este año agradable del Señor ahora nos ha sacado de la esclavitud. Es el año de jubileo, es el año de regocijo, es el año que significa, es la vida, es la parte que Él aperturó para que nosotros estemos libres. Qué hermoso, ¿no? Es un año agradable y todos los años son agradables para el Señor. El mensaje constituye entonces la emancipación, la libertad hacia nosotros. Él vino a aperturar y ahora nosotros debemos estar viviendo en esa gracia y en ese júbilo del Señor. ¿Usted vive así su vida? Solamente escuché un amén. ¿Vive su vida así, en júbilo, en regocijo, en el año agradable de Dios? O como dije cuando estuve alabando, o son quejólogos profesionales. Eso no hay aquí, ¿no? Pero este es el año agradable de Dios. Todos los años son agradables. Y Él no quiere que estés tú viviendo en un sentido contrario a la vida que el Señor quiere para ti. Pero penosamente y lamentablemente algunos lo rechazan. Vean lo que sucedió. Él promulga las buenas nuevas, está ahí leyendo la palabra, lo cierra, lo contempla despacio, como todo un maestro, como todo el Señor que es, lo dobla y se lo entrega. Y todos los ojos están sobre Él, esperando. Y Él los observa con esa mirada de amor y le dice, hoy se ha cumplido lo que dice esa profecía. Para algunos fue el momento que esperaban, libertad, quebrantados, fue el momento, y todos estaban regocijándose en lo que Él dijo. ¿Y quién era? Era el Mesías. Pero otros lo rechazaron. Y eso es lo triste. ¿Saben qué? Es triste cuando el Señor estuvo y algunos lo rechazaron. ¿Acaso ese no es un carpinterito? ¿Acaso ese no es el hijo de José también carpintero? ¿Y qué viene acá a decir que es el Mesías? Esa actitud de rechazo, ¿saben qué sucedió? El Señor lo observa y dice así, los mira, no hacen ningún milagro y se va de Nazaret. Lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos lo echaron fuera. Dice la traducción correcta que Él vino al mundo que Él creó y ellos lo sacaron. En ese momento en que el Señor está hablando, los observa y se va de Nazaret, al lugar donde había sido criado, porque no contemplaron el beneficio de lo que Él había hecho. Más aún, ¿saben qué? Querían matarlo por lo que había dicho. Y lo llevan a una colina para arrojarlo y destruirlo. ¿Y Él qué hace? Él voltea, observa, se glorifica y camina entre ellos. Y ellos no se dan cuenta que Él es Dios. Hermano, el mundo está en dos partes dividido, los que creen y los que no creen. Y el Señor vino a buscar dar libertad a vosotros. Y para eso debe creer. Pero cuando no cree, wow, no cree significa que estás ahora en contra de Dios. O estás con Él o estás contra Él.
Y la palabra me menciona que estos hombres arrogantes, gente que se sienta en la silla de los escarnecedores, a hablar y a buscar siempre los errores en la Biblia y confusión en las palabras, son estadistas que se sientan a decir, eso es falso, es mentira, no existen los milagros, no hay prodigios. Esos escarnecedores atraen a otro grupo que se entretienen porque no conocen de la palabra de Dios, no leen ni tienen fe. Por eso nosotros al leer la palabra de Dios tenemos que decirle, Señor, dame fe, lléname de fe, lléname de amor, para no estar luchando ni estar sentado en la silla de esos escarnecedores que dicen que tú no existes. ¿Y cuántos hay ahora sí? Este mundo está girando a una velocidad increíble, como dice el libro de Daniel. La ciencia está aumentando y en esa ciencia está arrastrando como un tren en picada, pero sin timonel. No hay timón, eso se va a estrellar. Salta de ahí, sal de ahí. El Señor te dice, ven a mí, ven. Te voy a restaurar, te voy a dar libertad. Ya no estarás cautivo del pecado. Acércate. Este es el momento, este es el año agradable de Dios para todos nosotros. Salgamos del lugar donde un día estuvimos y que aún creemos o dudamos. Las personas a veces dicen, voy a diezmar. El diezmo es la ley. Comienzan a confundirse y comienzan a discutir. Mira, el Señor no necesita de tu diezmo. Tú necesitas de tu diezmo, porque en eso mostrarás el amor a Dios. ¿Se dan cuenta? Si Él es el dueño del oro y la plata, pero las personas dicen, no voy a diezmar. O de repente, porque el sábado comienzan a confundirse en pequeños detalles. En vez de recibir vida abundante, ellos se ponen el paraguas para no recibir bendición. Apertura y créale al Señor. Y vive en esa fe. Este es el tiempo del Adviento, la esperanza del Señor, su venida ya ha llegado. Cuando abrió ese libro, se abrió esta puerta para entrar nosotros. Si usted es cautivo del pecado, hay libertad en Dios. Si es cautivo de la historia de su pasado y cree que tiene que ir al médico y meterse psicotrópicos para calmarlo y está con esas pastillas de la Valium, tramadol y X, cualquier psicotrópico, crees que te está alcanzando y te va a ayudar, no te va a ayudar. Jesús te ayuda. Él te da libertad. No sean cautivos de lo que el mundo quiere darte. Dios quiere darte amor eterno. ¿Dónde usted compra eso en la farmacia? Deme 2 pastillas de amor eterno. Es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Es el poder de Dios en la cruz del Calvario. Y vean, así como dijo bien claro Policarpo, él escogió, prefiero ser mártir y tomar del cáliz que tomó el Señor Jesús, a cambiar mi idea de lo que el mundo quiere darme. Ya a él lo mataron. Estos son ejemplos de mártires. ¿Qué hay en la actualidad? Vean, ahora en esta actualidad está Nazaret. Jesús de Nazaret está con nosotros. Responde a su llamamiento. Acércate ahora, que es el tiempo. Dile, Señor, heme aquí. Muchas veces no te he creído, pero ahora Él te invita. Volvamos nuevamente. Él se acerca en donde quiera que tú estés, Él está contigo. Siempre. Pero hermanos, no sé cuál es tu termómetro espiritual en esta mañana, no lo conozco. Pero si quieres que el Señor te llene completamente, levanta tu mano para orar por ti. Levanta tu mano donde estés para orar por ti, para que el Señor llene de abundancia, te llene de todo ese amor y de esa fe que necesitamos nosotros. ¿Quién va a decirle, Señor, heme aquí? ¿Quién en esta mañana? Amén. Amén, Señor, llénanos, amado Padre, llénanos. Oh Dios Santo, en tu palabra tú nos dices que ahora nosotros con gozo vamos a recibir esa bendición que viene de lo alto, Señor. Con ese gozo vamos a recibirlo. Y quiero orar ahora, porque bienaventurados son los que oyen tu palabra, Señor, y las guardan. Vamos a orar porque esas vidas que han levantado sus manos, y si no conoces de Dios, al final voy a conversar contigo, pero si aún no conoces de Dios, al levantar tu mano, permíteme que en esta oración el Señor llene de abundancia tu vida. Oh Dios Santo, es el momento, es el año del jubileo, Señor, es el año donde ahora los pobres son llenos de ti, de la riqueza que viene del cielo, Señor. Es el año en que los quebrantados, Señor, ahora son reconfortados y restituidos, Señor. Es el año, Señor, en el cual un día tú dijiste, venid a mí, dejad toda tu carga, que mi carga es ligera, Señor.
Llenos aquí, recibe a aquellos que levantaron estas manos, Señor, como iglesia. Llénalos de todo el poder que viene de ti, Señor. Oh Dios, ahora abrázalos, contémplalos, Señor. Recíbelo en tu gracia, amado Padre. Tú eres bueno, eres poderoso, el Dios de Israel, Dios de los ejércitos, el Dios eterno. Oh Dios, cuántas cosas más eres. Eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestro respirar, Señor. Recibe a aquellas personas cuyos termómetros están bajos, casi al delirio de la frialdad. Ahora llénanos, Señor, con el calor, con ese fuego que viene de lo alto, Señor. Llena esa vida, Señor. Libérala, Señor. Ya que en esta iglesia, Señor, el calor, cuando tú soples, Señor, podamos contemplar esa majestuosidad de tu poder, Señor. Sopla, aviva a cada uno de nosotros. Aviva mi corazón, aviva el corazón de mis hermanos, Señor. Que juntos, Señor, tú mandas el fuego de lo alto con tu dedo, Señor, una llama sagrada sobre nosotros, Señor. Ahora el Espíritu está en nosotros. Que Él controle, Señor, mi mente, mi corazón, mi emoción, mis impulsos, Señor. Controla nuestras vidas. Recibe esta oración, Señor. Recibe esta oración. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Más de tu poder, Señor. Recibe a las personas que han llegado por primera vez, Señor. Tú las conoces. Tú eres el omnisciente, ¿sabes? Dios Santo, llénanos, Señor. Personas que han llegado porque no es casualidad, sino que escuchando tu voz han llegado a la casa, Señor. Son ovejas y tú el pastor. Gracias por darnos esa buena comida, Señor, de tu palabra y esa agua donde fluirá ríos de agua viva, Señor. Recibe esta oración, Señor. Vamos a adorarle al Señor diciéndole, yo quiero más de ti, Señor.